Bueno, pues arrancamos la tertulia política y a mi vera tengo a mi compañero Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal, ¿Cómo Manuel? estás? Pues mira, de la trinchera financiera a la trinchera política, así que encantado. ¿Qué tal? Aquí se dan la Bienvenido, vuelta las bienvenido, cosas. que es justo lo que yo digo cuando estamos en Tu Eso Dinero es, Nunca Duerme, pero al eso revés. es, Aquí eso es. estamos los domingos, toda la mañana. Pero es que no hay que salir de la trinchera, Manolo, Estamos atrincherados. hay que combatir a los Bueno, zurdos. y luego por primera vez nos acompaña Roberto Granda. ¿Qué tal, Roberto? Que es periodista y presidente del Club de los Viernes. Cuenta que recomiendo encarecidamente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, uno de los últimos reductos de contrapoder que existen todavía resistiendo. ¿Verdad? Bueno, pero de aquí... Acuérdate que la Reconquista empezó en Asturias y desde las montañas asturianas y reconquistamos toda la península. O sea que mucho ojo a eso, un reducto que cada vez crece más. Y tengo el gran placer de que nos visite por primera vez a esta trinchera Elisa Vigil. Elisa Vigil es parlamentaria de la Asamblea de Madrid, diputada del Partido Popular y una de las mejores parlamentarias que hay en el panorama político nacional. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Pues la verdad que súper feliz, o sea, no sé qué arma tengo que cargar, pero ya estoy dispuesta de luchar contra lo que haga falta, contra todo aquello que ataque nuestra libertad, que cada vez nos estamos intentando ver rodeados de un cerco mayor, pero bueno, estamos en la lucha, estamos en la lucha. Estamos. Bueno, vamos a empezar, a ver... Ha habido un par de anuncios, ha habido 2 o 3 anuncios aprobados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero 2 especialmente relevantes en materia de sanidad. Mónica García, que es pues uno de los referentes de Sumar, del partido de Yolanda Díaz, el partido Sumar, que es el partido comunista de toda la vida. Es decir, estos son comunistas, pero cuidado, comunistas con mucho parné, con mucho dinerito, porque Mónica García vive en un ático en El Retiro. Vamos, es una potentada. Se ha ganado muy bien la vida, con lo cual es fantástico. Yo soy fervoroso defensor de la riqueza. Lo que me preocupa, con lo que no puedo es con la hipocresía. O sea, mi dinero bien, pero el de los demás mal. Bueno, pues Mónica García es un gran ejemplo de hipocresía comunistoide desde ese punto de vista. Pero Mónica García, que acaba de llegar hace muy poquito al Ministerio de Sanidad, ya está empezando a enseñar la patita. Y ha anunciado 2 cosas. Por un lado, un proyecto de ley de universalidad para otorgar cobertura sanitaria total, también asistencia primaria, a todos, sin distinción de ningún tipo, incluido a los inmigrantes irregulares. Eso por un lado, pero es que por otro también ha anunciado que va a poner en marcha un proyecto, y de hecho ya lo ha presentado, lo ha elevado a consulta pública, un anteproyecto para cargarse literalmente la gestión privada de la sanidad. La gestión privada de la sanidad que se permite a través de una ley del año 1997, lo puso en marcha el gobierno de José María Aznar, que permitía precisamente que la administración pública pudiera derivar servicios sanitarios a empresas privadas. Y eso implica no solo la gestión privada de hospitales públicos o centros sanitarios públicos, sino también derivar pacientes a la sanidad privada para que sean operados, para atención de especialistas, etcétera. Esto, muchísimo cuidado con ello, porque se puede cargar un modelo que ha funcionado con gran éxito en algunas comunidades autónomas, como el caso de la Comunidad Valenciana, también el de la Comunidad de Madrid, incluso Cataluña, que ahorra un gran volumen de recursos a la administración pública, al Estado, pero que además reduce la presión asistencial. Bueno, pues eso es lo que ha anunciado Mónica García, que se quiere cargar ese modelo sanitario. Luis Fernando. La verdad que los datos, decías tú antes, dato mata relato. Bueno, y es que es así, dato mata relato, propaganda y bulos, porque el hecho de decir que podemos quitarnos de un plumazo la sanidad privada en España para que todo sea público y así salvar la sanidad pública, como dicen, no es más que un bulo. Si quitamos de un plumazo la sanidad privada en España, metemos a la sanidad en general en España en un problema mayúsculo. Solo por dar algunos datos que podamos tener encima de la mesa. Yo no sé si la gente que nos escucha sabe que en España hay bastantes más hospitales privados que hospitales públicos construidos, pero muchos más hospitales privados que hospitales públicos construidos. Yo no sé si la gente que nos escucha sabe que los titulares de una póliza privada de salud en España
rozan los 13 millones de personas. Yo tampoco sé si sabe la gente que nos escucha que del gasto sanitario total que tenemos en España, aproximadamente un 30% lo asume el sector privado. O sea, que si nos quitamos de en medio los conciertos, atacamos a la sanidad privada y procuramos que desaparezca, lo que vamos a tener es un problema de proporciones bíblicas, porque va a tener que asumir el sistema sanitario público no solo ese 30% más de gasto, sino que tendrá que multiplicarlo todavía más, porque tendrá que mal atender, en este caso, a todo ese flujo de pacientes que hoy es atendido por el sector privado. Y digo yo, a nadie le han puesto una pistola en la cabeza de esos 12 millones de pacientes que asume la sanidad privada en la cabeza para que se vayan a la sanidad privada. Bueno, de hecho, son muchos, 12 millones y cada vez más los españoles que optan por un seguro sanitario privado precisamente... para evitar tener que estar en el sistema público. Sí, para evitar que en el sistema público, porque hay algunos problemas en cuanto a que te atiendan en tiempo, listas de espera, etcétera, y cada vez crece más. Bueno, no solo eso, y perdón, ya termino, a aquellos que son unos privilegiados en nuestro país, que pueden elegir si prefieren pagar la pública Los o funcionarios. la privada, que son curiosamente a quienes nosotros les pagamos el sueldo, nosotros que estamos obligados a pagar la sanidad pública, y si queremos además pagar la sanidad privada, pues prácticamente 8 de cada 10 deciden irse al sistema privado y no pagar la seguridad social. Me parece una injusticia tremenda, porque, y una idea que dejo encima de la mesa, oye, ya los que pagamos además de la pública la privada, pues ya no podían dejar de grabarla, ¿no? Porque ya que le estamos descargando de trabajo a la sanidad pública, al menos desgravarnos esa parte, ¿no? Algo desgrava, pero no mucho, Roberto. Mira, hay una obsesión sanitaria que existe, por ejemplo, específicamente contra la Comunidad de Madrid, porque desde que yo tengo uso de razón están diciendo que están desmantelando la sanidad en Madrid, sanidad pública, las mareas blancas, que son mareas rojas, porque son todos comunistas, entonces... Pero Roberto, o sea, es que lo de la izquierda con la sanidad pública madrileña, no solo que la Comunidad de Madrid está desmontando la sanidad pública, que es una absoluta mentira, sino que además lo vienen a decir de forma, vamos, absolutamente surrealista, que básicamente en los hospitales de titularidad pública que están gestionados por empresas privadas, tienes que entrar con la tarjeta de crédito en la puerta. O sea, una auténtica aberración. Pero mira, yo que he sido usuario de las dos, tanto de la madrileña como de la asturiana, te puedo decir que hay una diferencia bastante notable, y no es porque en Asturias esté el PSOE, o sí, porque en las distintas comunidades se puede notar. Pero luego, ¿qué ocurre? Que mucha marea blanca, mucha manifestación, sanidad pública, pancartas, pero a la hora de elegir, la mayoría de los progres, la mayoría de los rojos, acaban siempre en la privada. Piensas, ¿dónde pasó los últimos momentos de vida Pilar Bardén? ¿Dónde se operó Almodóvar de una hernia que tenía? ¿En qué hospital dio a luz Penélope Cruz en Los Ángeles, en el Monte Sinaí, que es de lo más privado que existe? Monedero. Monedero Lo hemos visto en la Ruber también. Claro, una cosa es donde lleven la pancarta y otra cosa es donde ellos en realidad cuando tienen la opción de elegir a dónde van, a la privada. Es la hipocresía de la que hablábamos antes. Bueno, Elisa. yo creo que esto es el talante comunista sindicalista que tiene Memamí. Es decir, médica madre y ahora ministra. Ese es el problema. Ella odia Madrid. Odia Madrid porque Madrid no le quiere. Y se ha visto en las elecciones. Y por eso, en cuanto le ofrecieron el puesto de ministra, dice, esta es la mía para intentar ir a hacer algo que pueda lucir, porque en la oposición no luzco nada. Porque me pega cada paliza la presidenta Isabel Díaz Ayuso cada vez que llega un jueves, que a veces decíamos, madre mía, un día de estos se echa a llorar, pero no por nada, sino porque realmente ella ni entendía Madrid, ni sabía lo que pasaba en Madrid, ni tienen el pulso tomado de la calle. Y esa es la realidad, no tienen el pulso tomado. La realidad de la sanidad pública madrileña es que hay 51 días de lista de espera, que es la más baja que hay actualmente en España. Que esto lo puedes confrontar con Cataluña, que supera los 100 días de lista de espera. Y todo esto para que te operen, oye, no sé, pero lo peor de esta ley es que es una ley sectaria. Es decir, Cataluña sí que puede seguir haciendo conciertos privados y Madrid no. Vamos a ver, ¿esto qué es? Unos sí, unos no, unos guapos, unos feos, unos al lado del muro, otros al otro lado del muro. Es decir, están haciendo dos Españas, están haciendo una confrontación constante entre los españoles, españoles de primera, españoles de segunda, catalanes de primera, catalanes de segunda, y lo que no es de recibo es que se ataque a la mejor sanidad que tiene España, que es la de la Comunidad de Madrid. Y no lo digo yo, lo dicen los rankings mundiales, que tenemos 3 hospitales que están en el top 100 mundial. Oye, algo estaremos haciendo bien, pero
De ahí a querer laminar lo que es el sector privado, es que odian lo privado. Odian lo privado porque jamás podrían aspirar a un puesto de trabajo en lo privado. Esa es la realidad. Pero luego lo consumen, que es un poco lo que Por comentaba supuesto. Roberto, que es una gran hipocresía. Por Ellos supuesto. hablan de lo bueno que es lo público, lo bueno que es lo Claro. público, pero luego llevan a sus hijos a la educación privada o directamente, cuando tienen un problema, se Por van a la supuesto. sanidad Yo privada. quiero recordar, ahora además que ha pasado las elecciones en Cataluña, que se puso de ministro de Sanidad en plena pandemia a Salvador Illa, que ya se estaba postulando como candidato, con la única intención de fastidiar a Madrid. Con aquello de las fases de desescalada, Madrid siempre quedaba Bueno. Sí. Eso fue retrasada. terrible. Sí, Y además un señor filósofo que de sanidad, pues hombre, tendría poca idea, más bien nula. con un Roberto, comité de expertos inexistente. con un nuevo bulo, el del Claro, comité de expertos exacto. que nunca existió. Y dices Sí, tú, bueno, y- pero bueno, el problema es que la memoria al final es muy cortoplacista y con todo lo que ha pasado en pandemia, que han sido auténticas atrocidades, desde un estado de alarma completamente inconstitucional, pasando por cerrar el Congreso de los Diputados, que ni en un estado de guerra se cierra un Congreso de los Diputados, nos podemos esperar cualquier cosa. Un presidente del gobierno que hace al rey que le espere. Es decir, esto es de tara, esto es de tarita. Esto es de hacérselo mirar de alguna manera. Y ahora tenemos una ministra de Sanidad que lo único que pretende es destruir el modelo sanitario que tenemos en Madrid, que lo único que pretende es que a la gente le vaya mal y parece que de alguna manera pretenden que la gente se muera esperando. Y esa es la realidad, porque si tú sacas los conciertos público-privados que hay dentro de la sanidad, lo que va a ocurrir es que va a ser tan inmenso el volumen de trabajo que va a haber en el sector público que es inabarcable. Y vamos a ver otra vez una nueva oleada de desgracias, pero es que les da igual. Esa es la desgracia. No solo nos quieren pobres, pasando hambre, enfermos y en una mala situación para ellos poder seguir manteniéndose en el poder. ¿Tú crees entonces, Elisa, que esta iniciativa por parte de Mónica García responde especialmente a un ataque directo, uno más, contra la Comunidad de Madrid? Porque, por cierto, a mí esto es algo que no deja de sorprenderme. El Partido Socialista, el gran socio de los independentistas, el gran socio del separatismo, el baluarte del federalismo, mal llamado federalismo asimétrico, y está atacando competencias que son directas de las comunidades autónomas, como es el caso de sanidad. La sanidad es una competencia autonómica. Deje usted a las comunidades autónomas que decidan libremente, en base a los resultados que obtienen en las urnas los diferentes partidos, cómo quieren gestionar las competencias y los servicios que tienen transferidos. Pero es que eso una persona de izquierdas no lo puede entender. El de izquierdas necesita tenerte absolutamente controlado durante todo el día, porque si no, ¿cómo le vas a votar? Si no te tiene mantenido bajo su yugo y con una paguita, una persona de izquierdas realmente no prospera. Un partido de izquierdas no prospera en un lugar donde hay más ricos por metro cuadrado. Porque alguien que tiene una capacidad económica más elevada y que puede acceder a estudios más elevados y que puede acceder a una vida mejor, no vota al socialismo. Y eso está ahí. Luis Fernando, solo un par de datos para claro, es que a ver, esto realmente sí afecta y mucho a la vida de los ciudadanos. Es decir, este tipo de cosas afectan directamente ya a la vida, pero a la vida literal. Es decir, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Un mal funcionamiento de la sanidad pone en riesgo la vida de las personas. Esto cuesta vidas. Estamos hablando de cosas muy, pero que muy importantes. Y todos aquellos que nos están escuchando saben perfectamente, bueno, pues lo que supone el tener que esperar a que te operen o a que te vea un especialista. Simplemente por poner algunos datos encima de la mesa, hoy en España gastamos más que nunca en sanidad pública, más de 90.000 millones de euros al año. Y tenemos más personal sanitario que nunca contratado en España. Solo en hospitales más de 500.000 personas. Y sin embargo, la sanidad pública funciona cada vez peor. Los últimos datos que tenemos disponibles es que hay 850.000 pacientes que estaban en lista de espera para operarse en España, con una media de 128 días a nivel nacional para operarse. Curiosamente, como bien comentaba Lisa, la comunidad autónoma con un menor periodo de demora para operarse es Madrid, con 51 días. Pero la media nacional, 128 días. Las comunidades autónomas con mayor demora para operarse son Extremadura, 181 días, Andalucía, 174, Cantabria con 173. La mejor es Madrid. Y además,
el tiempo de espera medio para que te vea un especialista, que esto es muy importante, porque claro, tú vas al médico de cabecera, el médico de cabecera te puede hacer un reconocimiento más o menos general, pero como tengas un problema te tiene que derivar al especialista. 101 días para que te vea un especialista. Bueno, esta es la situación actual de la sanidad pública, pero claro, con el tema de la universalidad, el tema de sanidad pública y gratuita para todo el mundo, tengas residencia legal o no tengas residencia legal, y encima el tema de la limitación de la gestión privada, esto se puede agravar, es decir, el funcionamiento puede empeorar, Luis Fernando. Fíjate, si de las 150.000 camas hospitalarias que tenemos en España, un tercio, es decir, 50.000, son de hospitales privados, pues ahí ya nos podemos hacer una idea de cuál sería el problema que tendríamos si de repente en España hubiera que prescindir de esas 50.000 camas, que son un tercio de las camas que tenemos. Pero es que resulta muy curioso, fíjate, yo sabes que soy extremeño de nacimiento, mi familia, toda mi familia es de Extremadura, y a mí me hace mucha gracia cuando voy a Extremadura a ver a la familia, que a veces tienes que escuchar cosas como: no, pero mira, Luis, menos mal que estamos en Extremadura, que como todo el mundo sabe en España, tenemos la mejor sanidad pública de España. Esto te lo dicen. Pues eso no es lo que dicen los pero indicadores. esto te lo dicen allí porque es lo que les están contando todos los días, un día sí y otro también. Y es que en todos los indicadores, pues, me dices, no sé, yo qué sé, Comunidad Valenciana, que puede estar ahí peleando por ser la primera, bueno, pues igual algún mes es mejor que Madrid o no, tal. Pero en Extremadura, que estamos siempre a la cola en todos los indicadores, que vayas allí y te digan que menos mal que estás allí, porque allí tienes la mejor del mundo, y dices, tu madre mía, pero aquí, ¿de qué guindos se han caído aquí en mi tierra, no? Los mejores trenes también. Pero entonces lo que tienen es la mejor propaganda, o sea, la propaganda más pulida, más quirúrgicamente diseñada, la tienen, bueno, pues en Extremadura y en todos aquellos sitios donde precisamente quieren seguir los postulados de la señora ministra actual de Sanidad, que es engañar a la gente de una manera atroz para decirles que la sanidad funcionaría infinitamente mejor de lo que funciona ahora, contando con unos recursos que ahora tienen y que no podrían contar en el caso de eliminarla. Es tremendo la demagogia que se hace con este asunto, que además toca lo más importante de todo, que es nuestra salud, ¿no? Roberto. Sí, además, curiosamente, una de las mejores sanidades que funciona, que es la madrileña, es la más atacada. Es lo que olvidamos antes, que la obsesión que existe por ir contra Madrid es tú, pero hombre, para algo que funciona y parece que lo quiere desmantelar. Pero me llamó la atención que decía Mónica García, hablando de esta ley, decía: es que esto necesitamos un aprendizaje de cuando la pandemia. ¿Aprendizaje en qué sentido? De las 5 advertencias de la OMS en febrero de 2020 diciendo que venía el virus, hicieron caso omiso. De las 11 alertas de seguridad nacional que hubo entre enero y marzo y no dijeron absolutamente nada. O sea, no tomaron las medidas oportunas porque había que llegar al 8 de marzo, las famosas marchas de la muerte. O sea, ¿de qué aprendizaje? De la corrupción que hubo con las mascarillas. O sea, el aprendizaje de la pandemia, dicen, pero sí hubo una serie de negligencias que deberían ser juzgadas. Pero fíjate que yo recuerdo, ahora que estabas hablando de la época de la pandemia, fijaos cómo llegó a ser la demagogia que se hizo, ahora que además conocemos todas las tramas de Koldo, Aldama y la pasta que hicieron con mascarillas que no servían ni para limpiar el parabrisas del coche. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid va y regala a todos los madrileños una mascarilla, o 2 o 3, ya no me acuerdo cuántas eran, FFP2, las egoístas, que eran FETEN, que eran buenísimas y que eran además de las que te servían para evitar de verdad el virus, no las que estaban tramitando, comprando y vendiendo por ahí en Baleares y que tuvieron luego que almacenar para que cogieran polvo. Eran de verdad. Y tuvimos que ver al señor Simón en televisión diciendo que eso era insolidario. ¿Por qué? Pues porque te protegía más que a otros. Elisa. O sea, es tremendo. Bueno, yo solamente por dar un par de datos de lo que pasa con la izquierda, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, ¿no? En el tema de sanidad. Se nos critica que se ha abierto un centro de especialidad de ELA en el Hospital Isabel Zendal. El primero de España, El ¿no? primero de España y, lógicamente, para tratar a unas personas que necesitan una asistencia, multifuncional, ultra polifacética dentro de la medicina. Pero es que se está gastando el Gobierno de España 28 millones de euros en el vocero de Broncano para que venda pues todas las bondades del Gobierno de España, y poner la ley ELA en marcha costaría 38 millones. O con esos 28 millones de euros que estamos tirando a la basura para que le hagan basura propaganda desde televisiones
española al resto de los españoles, que al final se ha convertido en la televisión del régimen sanchista, podríamos haber comprado 10 lanchas en condiciones para la Guardia Civil. Y así, y así, y así. Lo que tiene que dedicarse la señora médica, madre y ahora ministra es, desde su ático, desde su ministerio, nos da igual, es convocar plazas MIR. Que no hay médicos. No hay médicos, o facilitar que la gente que viene de Latinoamérica pueda convalidar sus títulos universitarios con una mayor facilidad, porque no hay médicos. No lo hay, pero claro, como ella solo era la sindicalista del hospital, pues supongo que no se enteró de las peticiones de sus compañeros. Y eso que comentas, Elisa, es muy importante, porque eso sí es competencia del Ministerio. Sí. A diferencia de la gestión privada o la gestión pública, que no, es competencia de las comunidades autónomas, que para eso tiene la sanidad transferida, pues lo que es competencia del Ministerio es el tema de las plazas MIR. Justo. Eso depende directamente del Ministerio y, sin embargo, no hay plazas suficientes para cubrir la demanda de médicos que hay en España. Y encima, los médicos que salen, muchos de ellos se van, porque las condiciones tampoco son las mejores. Bueno, para hablar de esta cuestión contamos con pues un gran conocedor, yo creo que el mayor conocedor que hay en España sobre la gestión público-privada de la sanidad, que es Alberto de Rosa, presidente de Rivera Salud. ¿Qué tal, don Alberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y encantado de estar contigo. Bueno, y con todos vosotros. Alberto, nos ha llamado, a mí especialmente me ha llamado la atención ese anuncio por parte de la ministra de Sanidad de querer limitar, revertir, prohibir el modelo de gestión privada de la sanidad pública, los modelos de colaboración público-privada. Desde tu punto de vista, ¿qué puede suponer la eliminación de este tipo de gestión en caso de que se lleve a cabo? Bueno, la verdad es que yo siempre digo que la colaboración público-privada parece que lo haya descubierto pues este gobierno o esta señora y que intenten acabar con ella únicamente por un tema de sectarismo, no por ideología, porque nosotros tenemos una concesión administrativa en Portugal que nos dio el gobierno del Partido Socialista y estamos, ahora que ha habido cambio de gobierno, estamos trabajando perfectamente tanto con el gobierno socialista antes como con el gobierno más conservador en la actualidad. Pero es verdad que aquí en España hay algunos empeñados en la izquierda más radical, están empeñados en poner en cuestión un modelo que ha funcionado perfectamente en la Comunidad Valenciana, que ha funcionado perfectamente en la Comunidad de Madrid. Y esta señora, que se siente más cómoda detrás de una pancarta que gestionando los gravísimos y los grandes retos que tenemos en la sanidad española, en la próxima década vamos a tener importantes retos: el envejecimiento de la población, la falta de médicos, una atención primaria pues desbordada, tenemos infraestructuras a renovar. Pues ella, en vez de intentar sumar, intentar unir, intentar buscar consensos, porque va a ser imprescindible el trabajar conjuntamente la sanidad pública y la sanidad privada, como por cierto hacen los socios europeos, en los que deberíamos de fijarnos mucho más, pues ella lo que pretende es retroceder y ir hacia modelos totalmente anquilosados, superados de hace 50 años, y eso nos llevaría pues al colapso de la sanidad pública claramente. Estamos hablando de que si ya hay unas listas de espera bastante sustanciales, especialmente en algunas comunidades autónomas, en caso de que se elimine este tipo de convenios, incluso que se reviertan o se prohíba la gestión privada de servicios sanitarios, el efecto inmediato sería el aumento de las listas de espera y también el aumento de los periodos de demora para ser atendidos por especialistas y para poder ser operados. Pues efectivamente, además es que tenemos ya ejemplos reales. En la Comunidad Valenciana, el gobierno socialcomunista y nacionalista que estuvo los 8 últimos años, pues decidió revertir 2 de los hospitales que tenían un modelo de gestión privada, y le voy a dar datos de Alcira. Alcira, cuando lo dejamos nosotros, lo dejamos con 2.000 personas trabajando. Hoy hay 4.000 personas, se ha duplicado las personas trabajando en el hospital, pero las listas de espera también se han duplicado. O sea, lo que nosotros teníamos una lista de espera en el entorno de 40 días, pues en estos momentos está en el entorno de los 100 días de lista de espera, y además llevando parte de los pacientes
que antes eran operados en el hospital público de gestión privada, llevándola a la privada. O sea, es interesante ver cómo antes se daba más calidad a menor coste y ahora se da menor calidad a mayor coste. Y encima, los que vienen a teóricamente defender la sanidad pública, al final lo que están haciendo es tan mal hacen la gestión directa de los servicios públicos que tienen que recurrir las listas de espera y llevarla a la sanidad privada. Con lo cual, la conclusión para mí es que estos señores, que son los que creen que están defendiendo la sanidad pública, los adalides de la sanidad pública, por su pésima gestión, lo que están haciendo es que la gente cada vez se saque más pólizas privadas y hacer una sanidad buena para la gente que tiene la posibilidad de sacarse una póliza privada y una sanidad mediocre para la gente que no tiene esa posibilidad. Van en contra exactamente, las conclusiones y los efectos son los contrarios de los que ellos anuncian. Pero bueno, les gusta vivir en la propaganda y les gusta vivir en la pancarta y no les gusta vivir en la gestión ni solucionar los problemas de los ciudadanos. Desde luego, el ejemplo que pones, Alberto, me parece especialmente relevante porque efectivamente el anterior gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig, fue una de sus primeras medidas anunciadas cuando llegó al poder, eliminó el modelo de gestión público-privada, el llamado modelo Alcira. Este dato que comentas me parece especialmente relevante. Se duplica el personal y, sin embargo, también se duplican las listas de espera. Hay otro dato que también es interesante, que es el ahorro que supone para la sanidad pública este tipo de modelos de gestión. Yo, por los datos que conozco, por ejemplo, un funcionario que opte por Muface cuesta alrededor de unos 1.000 euros de media al año, mientras que si es atendido por la sanidad pública cuesta cerca de 1.700 euros. Es decir, que aproximadamente los estudios que hay al respecto, corrígeme si me equivoco, Alberto, es que la gestión privada de la sanidad ahorra del orden del 30% en comparación con la gestión directa, ¿verdad? Eso es así. De hecho, en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, una cosa que hizo es al auditor público, que ahí se llama la Sindicatura de Cuentas, le pidió que hiciera un estudio pensando que en el estudio iba a salir pues que la gestión privada de la sanidad pública daba malos resultados, tanto asistenciales como económicos. Y el síndico de Cuentas en la Comunidad Valenciana fue nombrado por Compromís, o sea que no era sospechoso de ser una persona pues digamos de ideología liberal. Este hombre, sin embargo, la conclusión que saca de los modelos de gestión privada son 5 y son muy importantes que la gente lo sepa. Primero, que cuesta un 30% menos que la gestión pública directa. Segundo, que las listas de espera son la mitad que la gestión pública directa. Tercera, que los indicadores de calidad, de los 50 indicadores de calidad medidos, en 48 eran mejores los indicadores de calidad de los hospitales de gestión privada que de los hospitales de gestión pública directa. En cuarto lugar, que la inversión por habitante era el doble en los hospitales públicos de gestión directa, en los hospitales de gestión privada que en los hospitales públicos de gestión directa. Y en quinto lugar, que los indicadores de salud de los ciudadanos eran también mejores en los hospitales de gestión privada que en los hospitales de gestión pública directa. Y esas son las conclusiones que sacó el informe, que es público, pero que Ximo Puig intentó que no hubiera mucho acceso, como siempre, intentó ocultarlo. De hecho, eso me lo dijo a mí personalmente el síndico de Cuentas, y nosotros, pues lo que le dije al síndico es que obviamente ese informe público hecho por una institución pública debía de ser conocido, y de hecho está en la página web de mi empresa, de Rivera Salud, y es de acceso público para todo el mundo. En cuanto a lo que usted comenta de Muface, que es, yo siempre lo digo, es un modelo que ya lleva ya 40 años aceptado socialmente, que los sindicatos lo defienden, y efectivamente lo defienden porque es
tiene una libertad de elección, que ya me gustaría que el resto de los ciudadanos pudiéramos tener esa libertad de elección. Tiene esa libertad de elección los ciudadanos de poder escoger entre recibir la asistencia por el sistema público o a través de compañías de seguro privada, y lo que usted ha dicho es totalmente cierto. El ahorro para las arcas públicas pues está en el entorno del 40%. Don Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Nada, encantado y a su disposición, y hay que defender y hacer mucha pedagogía, porque yo creo que la razón está de nuestra parte claramente. Totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues esta es la realidad. Que, por cierto, muy buen apunte este último, porque los funcionarios pueden escoger libremente entre sanidad pública y sanidad privada y el resto de ciudadanos no. Esto es algo que... Porque están dentro de ese sistema paternalista del Estado de España, por desgracia, que nos tiene que decir papá Estado qué tenemos que hacer en cada etapa de nuestra vida. Esa es la desgracia. Todavía no nos hemos cortado el cordón umbilical, ¿no? Y quiero dar un último dato para que todos los oyentes puedan saberlo, y es que la sanidad privada ahorra en total aproximadamente, según un informe que se sacó en Redacción Médica, 6.700 millones de euros al año a lo que son las arcas públicas. Es decir, el presupuesto prácticamente del Ayuntamiento de Madrid, que son 7.000 y pico millones de euros. Es decir, se ahorran 1.600 euros, 1.700 euros por paciente. Esa es la realidad. Es decir, la sanidad privada es necesaria, es efectiva, garantiza que nuestro sistema de salud sea mejor. Y, jolines, lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que competir para ser mejores todavía. Mucho cuidado, porque lo que ha comentado Alberto de Rosa, de que vamos hacia un modelo dual en España, en donde hay una sanidad pública de calidad ínfima, lamentable, y una sanidad privada que solo van a poder acceder pues las personas que se puedan pagar un seguro, con lo cual muchísimo cuidado, porque eso, en caso de implantarse, va a suponer gravísimos problemas. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos para tratar el tema delincuencial, el aumento de la delincuencia en España, pero muy especialmente el aumento de las agresiones sexuales hacia las mujeres. El gobierno feminista de España es el que está obteniendo los peores resultados en materia de defensa contra los agresores en el caso de las mujeres. Volvemos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, ya estamos de vuelta y, bueno, tenemos que tratar este tema. A ver, ¿qué es el Ministerio de Igualdad? El gobierno más feminista de España, y resulta que las agresiones sexuales, las violaciones con penetración y los abusos sexuales están aumentando de forma como nunca antes en la historia, en un momento en el que el gobierno es cuando maneja más dinero para, en teoría, proteger a las mujeres. Elisa. Vamos a ver, partamos de una base. Partimos de un ministerio que no debería existir, porque supone una desigualdad de inicio. Que se le ha dado 500 millones de euros para tirarlos a la basura, y se podrían hacer muchas cosas con 500 millones de euros. Luego podemos hablarlo más adelante. Pero España ha pasado de ser el mejor país, en el 5º puesto, para nacer mujer, al puesto número 14 en 2022 y al 27 en 2023. Qué casualidad, con el gobierno más ecologeta, progre, ecoresiliente, con perspectiva de género, que nos ha podido tocar a todos. Teníamos una ministra de Igualdad, que era Irene Montero, que saca adelante una ley del sí es sí, que ha sacado a más de 1.500 violadores a la calle. Es decir, esto es todo lo contrario a ser feminista o feministe, o como se quiera definir este gobierno. Es decir, a España ahora es un peor sitio para ser mujer o para nacer mujer. Fíjate, con Mariano Rajoy estábamos en ese puesto número 5 y ahora tenemos un Ministerio de Igualdad que realmente no sé para qué vale, más que para hacer carteles en el que salía una señora gorda, una sin una pierna, y a la que no tenía pierna le pintan la pierna, a la que era más gorda la adelgazaban, y a la que le faltaba un pecho se lo ponían o le quitaban el otro, no recuerdo, pero al final ese es el único recuerdo terrorífico que tenemos del Ministerio de Igualdad, de intentar una lucha entre hombres y mujeres, de intentar ponernos a unos contra otros, en vez de decir, oye, si hay una violencia contra la mujer, habrá que ver qué está pasando a nivel social para que esa violencia se esté incrementando, o qué está pasando para que haya
lógicamente, pues oye, una violencia intrafamiliar, una violencia vicaria que no se ha visto en años. Tendríamos que analizar eso, pero tirar el dinero de todos los españoles para sacar violadores, para sacar panfletos que encima robaban el copyright a otra gente que ni tan siquiera la sacaban en el cartel, porque oye, no vaya a ser, que se han gastado miles y miles y miles de euros en pines, en pajitas plegables que tenías que poner una pegatina en tu copa cuando te ibas de fiesta para que no te violasen ni te echasen burundanga, en puntos morados que todavía no tengo muy claro, o sea, ¿qué es? ¿Que tocas el punto morado y es casa, como en el escondite? Es Sí, decir, o las señales de tráfico que ponen, ¿no? Sí, con falda. Sí, el maltratador ve la señal y dice, uy, ahora cuando llegue a ahora casa... ya no". llego es decir, la realidad es que aquí se han hecho concursos de cuál es el pueblo más feminista de España para dar un pin al alcalde. Eso no es luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres es ver si hay una brecha salarial, es ver si por realmente una baja de maternidad se produce algún tipo de diferencia entre hombres y mujeres a la hora de la contratación, es ver si realmente siguen habiendo prácticas negligentes a la hora de contratar si una mujer está en periodo de tener un hijo que no se la contrata, pues a lo mejor hay que dar incentivos fiscales ahí. No justamente lo que ha hecho Yolanda Díaz, que es quitar todos los incentivos a la contratación de mujeres justamente que están en edad de quedarse embarazadas y quitar todos los incentivos para cuando esas mujeres están embarazadas y cogen una baja de maternidad. Y lo ha quitado a las empresas privadas porque lo único que quiere este gobierno comunista, socialista, todos los istas que pueda tener es que tener una panda de mantenidos. Y esa es la realidad. O sea, el feminismo, por desgracia, se ha convertido en un eslogan barato de color morado que actualmente no vale para nada más que para generar odio entre la gente. Odio. Pero aparte de todo eso, Elisa, es que el dato que has dado es también un negocio. Se ha convertido en un negocio muy rentable porque el Ministerio de Sanidad maneja, atentos, 573 millones de euros al año. En el presupuesto del año 2020 eran 181 millones. Ahora son 573 millones. Y sin embargo, hay más violaciones que nunca, Roberto. Vamos ahí al quid de la cuestión, porque nunca se trató, yo creo, de la seguridad de las mujeres. Siempre ha sido, primero el Ministerio de Igualdad, aquí con Irene Montero, una especie de agencia de colocación para poner a sus amigas Ángel Rodríguez Pan, Isa Serra, una serie de apesebradas que luego sí se iban de viaje a Nueva York, metían dinero, amigas, venga, subvenciones, y dices tú, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con las mujeres? No, no, si es que cuando tu negocio o tu empresa se basa en que exista un problema y que ese problema se mantenga, a ti no te interesa que se solucione, porque necesitas una excusa, de alguna manera, para seguir viviendo de eso. Entonces, hablamos del negocio de la ideología de género, o sea, de la industria de género. Igual que existe una industria, por ejemplo, del cine, pues hay industria de género. Cuando te presentan a alguien que dice, pues mira, sí, esta chica es feminista, y tú le preguntas, pero estás en el negocio. Y se quedan así como, porque hoy en día el feminismo se ha convertido simplemente en una forma, en una máquina de hacer dinero. Y dices tú, bueno, pero es que han aumentado las violaciones. Claro, muchas veces no se quiere hablar del elefante blanco en la habitación, del elefante en la habitación, de decir, bueno, ¿y por qué han aumentado y en qué lugares? ¿Y qué tipo de inmigración ilegal hay en estas ¿Cuál es el elefante desde tu punto de vista, Roberto? Bueno, el elefante es que hay una serie de inmigración que a veces no va acorde con el sentido nosotros que tenemos nosotros de libertad sexual de las mujeres o de la propia libertad para ir por la calle, para manifestarse, para tener relaciones, que choca frontalmente y que eso no se quiere ver o no se quiere hablar por miedo a una serie de epítetos que te llamen racista, que te llamen xenófobo, ya claro, pero es que lo que queremos es que las mujeres estén más seguras, no menos, y con este gobierno están menos, no solamente están menos seguras, sino que encima han derrochado millones de euros en campañas absurdas, como decía Lisa, en puntos morados, en puntos violetas, en a ver cuál es el pueblo más feminista. Pero claro, siempre hay alguien detrás cobrando. Siempre hay alguien detrás de un cartel que dice, yo voy aquí una consejería o dame una paguita. Alguien detrás que son los de siempre. Porque claro, Sí, claro, estos son las grandes redes clientelares feministas, comunistoides, que vamos, que está clara cuál es la ideología que profesan. O sea, no son precisamente organizaciones de la Iglesia, vamos. Fíjate, si el presupuesto del Ministerio de Igualdad se dedicara a ayudar a las mujeres o a las familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar, probablemente buena parte de esos problemas desaparecerían, porque contarían con recursos suficientes como para facilitarse la seguridad necesaria. Pero es que hay otro problema añadido al que nos comentaba Roberto, y es el de la falta de enfoque dentro del Ministerio del Interior sobre este tipo
de problemáticas. Y es que aquí en Libertad Digital, en Es Radio, con Federico Jiménez Los Santos, estuvo hace ya algún tiempo, hace ya algunos meses, Samuel Vázquez, uno de estos policías que pone el dedo en la llaga y apunta precisamente a dónde está el problema. Y los problemas son varios. Primero, de falta de dotación para la policía. Segundo, de falta de unas órdenes, digamos, o unos protocolos que sean realmente efectivos para tratar de proteger a las mujeres que puedan estar en riesgo de una violación. Este Y en dato tercer lugar... Solo un apunte. Este dato es muy importante porque hay una serie de dispositivos que permiten a las mujeres que han sido amenazadas por sus parejas o exparejas, que hace que si se acercan a menos de 100 metros o a metal, pitan, hay una señal que va directamente a la policía. Ese tipo de dispositivos, que es donde se debería invertir este tipo de dinero, hay escasez. O sea, es que en lugar de tirar el dinero en campañas que no sirven para nada, ¿por qué no ponen ustedes dispositivos a disposición de todas las mujeres amenazadas? Pues por uno de los motivos que ponía Samuel Vázquez encima de la mesa en aquellas entrevistas, y era que lo único que busca el político de turno es el índice de criminalidad. Y en el índice de criminalidad te entra una violación con penetración, pero también te entra un hurto de una cartera, un carterista. Entonces, si tú consigues que en tu zona de influencia baje el número de robos de carteristas, pues resulta que tu índice de criminalidad baja y entonces puedes vender una mejor gestión. Cuando lo que estás haciendo es eliminando el foco y estás desprotegiendo precisamente a las personas que de verdad necesitan ser protegidas. ¿Por qué? Pues porque, como decía Roberto, tenemos realidades en España, nos guste o no, que van tendentes a que esta cifra siga aumentando y que sigamos bajando en el ranking de mejores países del mundo para nacer mujer o para nacer homosexual. Y es que en ambas estamos cayendo a plomo. Sí. Israel seguramente nos haya sobrepasado ya, fíjate. El uso mediático de las manadas es otro tema que deberíamos hablar. ¿Por qué de Se ha algunas, disparado, ¿eh? ¿por qué de algunas conocemos absolutamente todo? En el caso de Pamplona hay hasta un documental de Netflix. Sabemos todo del prenda, de sus amigos, dónde vivían, de qué equipo son, y otras te enteras casi de casualidad, a lo mejor porque el padre o el sobrino o el tío de la víctima aparece por los juzgados intentando ir a echarle mano al cuello a los agredidos, y dices tú, bueno, eran 5, eran 6, han atacado a una menor, la han destrozado, la chica de Igualada ha tenido que pasar por un montón de operaciones, y esto de alguna manera sistemáticamente se silencia, porque no conviene que estas manadas tengan repercusión mediática, porque a ver si la gente va a empezar a sumar 2 y 2 y dice, oiga, aquí hay un problema de inseguridad. ¿Por qué el bulo del culo, por ejemplo, les entusiasmó tanto a La Sexta y compañía, que estaban encantados cuando les dijeron, no, que ha sido... por propia decisión, ha sido, quedaron con una cara como diciendo, nos han fastidiado el relato, porque ya estaban con, es que claro, Madrid es un infierno homófobo, cuando cualquiera que vive aquí en esta ciudad sabe que Madrid es una de las mejores ciudades de momento para vivir tu libertad sexual como mejor te den la gana, y que tiene uno de los orgullos pues, más importantes de Europa. Sí, no, y del mundo. Y aquí yo creo que hay una cosa muy importante. Tenemos un presidente del gobierno que ha llamado piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, el señor Sánchez ha llamado piolines en sede parlamentaria a la policía, a la Guardia Civil y a todo el mundo, a los que nos tienen que proteger. ¿Cómo de ninguna manera se va a apostar por la policía si esta gente pegaba a la policía? Si teníamos a Isa Serra apalizando a un policía. Si es que Íñigo, que ahora lo vemos ahí, Íñigo Errejón, que parece, bueno, pues eso, yo me hace mucha gracia Federico cuando lo llama niño probeta, es decir, niño probeta ha pegado palizas a señores mayores. La realidad que tenemos actualmente es un sindicalismo que ya no sabe cómo desfasar y que va haciendo cambios de camisetas. Tiene un armario de camisetas de colores y según tal, pues marea verde, marea blanca, marea roja, marea morada. Y van cambiando la camiseta. Pero oye, cuando toca defender realmente los derechos de las mujeres, como en Afganistán o en Gaza, ¿quién sale a decir nada? En Irán, en cualquiera de estos regímenes ultraislámicos que meten a la mujer en casa, que le ponen un velo integral y que no le permiten, ya no te digo ir a la universidad, no les permiten acceder a un sistema educativo, no les permiten abrir una cuenta bancaria, conducir, heredar.
Es decir, estamos hablando, eso es lo que ellos realmente apoyan, porque no lo condenan, y cuando uno no condena, apoya. Luego, por ejemplo, ¿en qué se gasta el dinero? Mira, yo es que estaba leyendo porque este tema a mí siempre me ha encantado. 800.000 euros en una escuela virtual de igualdad, en el lenguaje inclusivo, que poco se habla. Cursos formativos. Aparte, cursos Las formativos, subvenciones que tienen para pero el las lenguaje cosas de inclusivo, es inclusión y decir, demás. un lenguaje que lo único que hace es dificultar el aprendizaje de la lengua española, que ya bastante compleja es de por sí, que incluso impide a personas que pueden tener cualquier tipo de discapacidad entender de una manera más sencilla el idioma, pues han decidido hacer un lenguaje inclusivo porque, claro, hay niños, niñas y niñes. Porque tenemos un gobierno de España que ha sacado un cartel diciendo que si el niño dice que no, es agresión. Pero vamos a ver, y si dice que sí también, porque si eres menor, te están violando. Lo del cartel. El cartel en Almería. es que te estalla la Pero que cabeza. estamos en un país en el que se ha puesto en la picota a un señor, por bruto, me da igual que sea, que delante de todo el mundo, ya no te digo de toda España, sino de cámaras de televisión que lo están retransmitiendo Totalmente. a través de todo el mundo, le dio un beso a una jugadora de fútbol con la que Un además beso. eran Pero- amigos y Un se lo pico, llevaron. Pero ha un sido- pico. Como Ha decía sido- él, no fue un beso. un piquito, pues un piquito. Pero escucha, Quiero decir, pero a este señor se le ha dicho que ha agredido sexualmente, que es intolerable. Bueno, está a esa encausado, chica. cuidado. Sí. Pero claro, si cambiamos el foco de esta manera y resulta que a lo que es violación no le llamamos violación porque lo han cometido extranjeros, cosa que es rigurosamente cierta, que en este país, si el que viola viene del sur, o sea, del norte de África, aquí no decimos nada, aquí no se puede decir absolutamente nada y ahí no ha pasado nada porque entonces vamos a ser todos muy racistas. De eso no se puede hablar. Pero resulta que se encausa a un señor que cometió un delito de agresión sexual delante de todo el mundo, con las cámaras mirándole, y era porque había dado un simple besito. Claro, si el foco lo estás desvirtuando de esa manera, esas cifras de ese informe van a seguir creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque ni se persigue lo que se tiene que perseguir, ni se pone el acento en lo que se tiene que poner, y encima lo van a decir que todo es culpa de aquellos que denunciamos estas cosas. Roberto. El caso de Rubiales es un ejemplo paradigmático de cómo, en cuanto la maquinaria se pone en marcha, es abrumadora. Porque al principio no había pasado nada. Decía, mira, una anécdota, ella lo celebraba. Beso, beso. en Esa el noche vestuario. la entrevistaron en COPE y dijo, pero si somos amigos. Claro, hasta que dijeron, venga, para adelante. violado. Y boom, 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 empezó el machaque continuo y claro, te cambian el relato. Por ejemplo, hablábamos antes del niño, del adulto inconcluso Errejón. Errejón ahora te lo quieren vender pues como una especie de niño socialdemócrata moderadito y tal. Yo me acuerdo Es un perfectamente. peligro. Me acuerdo perfectamente cuando decía, en España necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que nos traen. Chávez vive, la lucha sigue, os queremos. Es decir, el modelo de esta gente sigue siendo la Venezuela bolivariana, sigue siendo la Cuba de Castro, que cuando murió Fidel Castro todos lacrimógenos, unas lágrimas, Yolanda Díaz, Irene Montero. ¿Cómo están las mujeres ahí? ¿Cómo están las mujeres en Cuba, que están forzadas, obligadas a Las prostituirse para mujeres, poder comer? los negros. Sí, sí, pero sobre todo, ya que hablamos del tema del feminismo, ¿no? Las mujeres que están huyendo de Venezuela, en Venezuela les disparan a la cabeza directamente, han matado a un montón de mujeres, los sicarios de estos de Maduro. Entonces, que sea su modelo este y a la vez te vendan que son feministas, que son ecologistas, que son tal, pero sí. Pablo Iglesias decía que trabajar para Spam TV de Irán era cabalgar contradicciones, pues sigue cabalgando, pero es que ahí las mujeres no tienen ningún tipo de libertad. Hay otro dato que, o sea, estamos centrando el debate en las agresiones a las mujeres, que insisto, es gravísimo, se ha producido el mayor incremento de agresiones, pero agresiones sexuales, estamos hablando de violaciones Sí. con penetración, Agresiones el con mayor penetración, incremento sí. en 12 años, en el momento en el que España dedica más dinero precisamente a combatir las agresiones sexuales contra la mujer. Pero ¿qué pasa con la delincuencia? La delincuencia a nivel general. O sea, que es que cada vez estamos en calles más inseguras. Los últimos datos de entre enero y marzo se contabilizaron más de 600.000 infracciones penales. En algunas ciudades, Cataluña, bueno, el caso de Barcelona es paradigmático. Estamos viendo imágenes día tras día de cómo roban relojes a los turistas con total impunidad. Y lo grave es esa sensación precisamente de impunidad, que el reincidente roba, lo cogen, o el carterista lo cogen, lo llevan a comisaría y 3 horas después Sale. está en la calle. Sí. Elisa. Las leyes de ninguna manera están para protegernos en este caso, ni para proteger a la labor que hace la policía, porque no interesa.
porque están en contra de la policía. Es que pensemos que tenemos un gobierno que está a favor de la ocupación, que está intentando violar la propiedad privada, que es lo más importante y fundamental en un Estado constitucional de derecho. Es decir, lo más básico, que es tu propiedad. Actualmente, si tienes una segunda propiedad que has comprado con todo el esfuerzo del mundo en una inversión que hayas podido hacer, se está permitiendo esa ocupación directa. Entonces, yo ya no sé qué nos extraña de este gobierno, pero es un gobierno comunista que se quiere meter en nuestras casas, que te pone una aplicación para que te repartas las tareas, que, repito, están en contra de la policía porque les molesta. Eso sí, cuando tienen que defenderles y pasar frío los guardias civiles fuera de su casa porque les atacan, porque viene la gente a insultarles, entonces sí que pones a un guardia civil sin baño, sin ningún tipo de salubridad, a que esté pasando ahí noches y noches pelados de frío. El chaletazo de Galapagar, ¿no? Eso sí, luego lo que pasa en Barbate, pues mejor corremos un tupido velo. Lo que pasó con el señor Rubiales fue auténticamente una cortina de humo a los problemas de Sánchez en ese momento. El problema es que manipulan todo para que sean cortinas de humo de la realidad, que es un gobierno corrupto, que ha ganado dinero de una pandemia y se han enriquecido todos, que se han ido de fiestas de prostíbulos con cocaína todos, y esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Luego podemos hablar de lo que queráis, pero eso es lo que pasa. Por eso no interesa hablar ni de criminalidad, ni de dónde viene esa criminalidad, ni de políticas de inmigración que tengan un sentido, una lógica, o de defender Ceuta y Melilla. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a hablar de Ceuta y Melilla y lo que está pasando allí? Pues sobre eso a lo mejor podemos entrar justo después de la publicidad. Un pequeño mensaje y regresamos. Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, de nuestro negocio o de nuestra comunidad de propietarios. Hablamos de ello y nos explica en detalle Antonio Ruiz. Buenos días. Hola, muy buenos días, Adrián. Bueno, te puedo asegurar que en el mercado existen soluciones para mejorar el agua. Nosotros le vamos a proponer, Masical, que lo prueben porque es un producto que más de 460.000 usuarios están utilizando en estos últimos 30 años, porque impide las incrustaciones de cal y elimina las que se han ido formando, y porque se aplica en viviendas, comunidades de propietarios, en la hostelería o en la agricultura. Y es un producto ecológico y no entra en contacto directo con el agua. ¿Y cuáles son los motivos por los que se solicitan Masical? Pues hay muchos que nos lo piden exclusivamente porque les pica el cuerpo cuando salen del baño o de la ducha y se están rascando un buen rato y no encuentran la solución hasta que prueban Masical y se convencen totalmente. Otros lo piden porque se les estropea la caldera o el calentador de agua por culpa de la cal. Incluso han visto la cantidad de partículas que se van acumulando dentro de estos electrodomésticos. Otros porque consumen mucho detergente, la colada no sale bien, la vajilla no queda lo brillante y limpia que debiera. Nosotros le proponemos que lo prueben porque tenemos diferentes modelos dependiendo de la dureza del agua de cada zona. Masical Aguar para aguas duras o Masical Premium para aguas muy duras. Entonces, ¿cuándo notamos sus efectos y qué garantías tiene Masical? A las poquitas horas de colocar el Masical, y como digo, esto no tiene instalación y lo coloca el propio usuario, empezamos a notar un cambio importante en el agua, en la calidad del agua, que la podemos consumir mucho mejor de cualquiera de nuestros grifos, a la hora de cocinar, a la hora de lavar, a la hora del aseo personal, y todo queda mucho más brillante y más limpio. Esos restos de manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos, sobre todo fregaderos, sanitarios, grifería, etcétera, etcétera, se minimizan o no se aprecian ahora. Además, Masical hay que recordar que es un producto que no consume nada, ni luz, ni pilas, ningún tipo de energía. Tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y lo podemos tener además, Adrián, 1 año de prueba. Si no nos convence, lo devolvemos y recuperamos íntegramente nuestro dinero. Pero, ¿y entonces es muy caro? Es muy barato y está al alcance de cualquier bolsillo. Un Masical cuesta 99 euros, pero atención porque damos un segundo Masical de regalo. Hoy descontamos el importe del IVA y solamente van a pagar 82 euros nada más los oyentes de Es Radio, de aquí de La Trinchera, que lo pidan en este momento llamando al 968 31 00 66. Repito, 968 31 00 66 o en nuestra página web masical.es. Pues ya lo saben, pídelo ahora al 968 31 00 66, 968 31 00 66 o también en masical.es.
Bueno, pues estamos de nuevo en la trinchera. Estamos comentando la situación delincuencial que se está registrando en España. España siempre ha sido un país seguro. Vamos, es una maravilla. Fíjate, hay un dicho que y esto es muy relevante. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora que Madrid se ha convertido en un foco de atracción de personas que vienen del extranjero, especialmente latinoamericanos y hispanoamericanos, que huyen de las narcodictaduras comunistoides que hay allí, vienen a Madrid y claro, ellos mismos te dicen, claro, es que yo a lo mejor pues en Venezuela o en México, mira, sí, tengo mucho dinero, tal, no sé qué, pero estoy en una organización cerrada con guardias de seguridad porque es que no hay una inseguridad total. Y ven a la gente andando tranquilamente por la calle, por la noche, no pasa absolutamente nada. Bueno, eso es lo que se está perdiendo ahora por culpa del gobierno Sánchez, donde la criminalidad está subiendo. Pero es que el caso de Barcelona a mí me parece absolutamente paradigmático, Roberto. Sí, es que además los turoperadores recomiendan a los turistas ingleses, americanos, evitar Barcelona. O sea, como un destino hostil. Y si van a Barcelona, que sepan que les pueden robar, atracar en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Da igual que sea el centro, el suburbio, no, da igual, por el centro. Entonces tú, ¿cómo se ha perdido tanto, no? ¿Cómo se ha degradado tantísimo una ciudad? Multifactores, pero bueno, uno de ellos creo... Ada Colau, que quizás Ada Colau. El más claro es Ada Colau. Y claro, ¿qué ocurre? En España la policía, la Guardia Civil tienen medios, son órganos competentes, pero hay que dárselos. O sea, hay que proveerles de medios. ¿Qué ocurrió en Barbate? Tú no puedes enfrentar a narcolanchas de una sola tremenda y con una potencia y llevarlos con unas lanchas que parecen las lanchas de Playmobil a enfrentarse a esos narcos y quién dio la orden y quién está detrás y por qué los llevaron ahí al matadero. O sea, los guardias civiles son muy competentes, la policía también, el CNP, pero tienes que darles esos medios para poder defenderse. Elisa. Y tienes que defenderlos, no solo darles medios para defenderse, sino darles una protección, lógicamente, como político. Yo quiero contaros un caso muy curioso, ¿no? Yo viajo bastante a Bruselas y en una de las veces que me bajo en Gare Central, que es la estación central en Bruselas, bueno, me intentan robar la maleta, pero así en mi cara, ¿no? Y bueno, voy a la policía y me dice, ¿qué quieres que haga yo? ¿Cómo? Además, todo esto en fluido francés, me refiero, que no es que tenga yo un problema de comunicación con absolutamente nadie, pero yo pegué un grito al señor, porque además es que yo tenía cogida la maleta y el señor estaba tirando de mi maleta. Y claro, me mira el policía y me dice, perdona, es que ¿qué quieres que haga? Yo no puedo detener a una persona que es inmigrante. ¿Cómo? Y me quedé... A pesar de que estaba cometiendo un diciendo, delito flagrante. Pero vamos a ver, me siento absolutamente violentada en el aspecto de que me está intentando robar una maleta en una estación central con seguridad, con gente allí presente. La gente, además de que pasa absolutamente porque dice esto no va conmigo, sigo caminando, es una realidad. Es decir, es un problema que no solamente está pasando en España, es un problema que está pasando a nivel europeo, que se va a tener que poner en juego, y por eso cuando hablemos más adelante de las elecciones europeas, esto hay que ponerlo en la mesa en el Parlamento Europeo, porque es muy importante lo que está pasando, porque nos estamos jugando muchas cosas, entre ellos que Occidente como tal y nuestra idea de Occidente con los principios en los que se basa Occidente según nosotros continúe, pero hay una cosa. Destruir Barcelona o destruir Cataluña es muy sencillo. Carmena en 4 años casi se carga Madrid. Casi se carga Madrid en solo 4 años. Eso sí, muchas magdalenas y muchos abrazos, pero la realidad es que todo lo que no supo ejecutar fue a deuda. Y entonces eso te demuestra que destruir una ciudad o destruir una comunidad o destruir un país, lo estamos viendo con Sánchez, es más sencillo de lo que parece. Pero Roberto. es verdad lo que ocurre con los latinoamericanos que vienen a invertir a Madrid. Yo quiero contar brevemente una anécdota. Yo tenía una novia venezolana, caraqueña, que venía además de Caracas. Y fuimos un fin de semana al cine, a los cines Ideal, a Plaza Jacinto Benavente, al lado de Sol. Sesión de las 10, casi a las 11, sales, 1 de la mañana, 1:30, y vamos paseando por la Puerta del Sol un viernes. Y le llamó muchísimo la atención toda esta gente aquí a la 1 de la madrugada, y yo, sí, es normal, bueno, Madrid, un fin de semana, hay una vida nocturna muy... Le llama la atención porque allí, en el momento que se pone el sol, la gente se mete en sus casas, si tienes una organización privada, pero que es una jaula de oro, es decir, tú estás en tu jaula, no puedes salir de ahí, porque fuera es la delincuencia, la muerte, el crimen... Y le llamó muchísimo la atención que a la 1 de la mañana hubiera gente paseando por la Puerta del Sol, etc. Eso es lo que no podemos perder.
esa libertad de estar a las 2 de la mañana a la tarde en la calle, y no sola y borracha quiero llegar a casa, sino con responsabilidad, evidentemente, porque eso ya es los lemas de estas tías. No, y es el foco, es el foco en cuál es el problema. ¿Por qué una alcaldesa como Colau se carga una ciudad como Barcelona? ¿Por qué Carmena está a punto de cargarse una ciudad como Madrid? Porque se pone en duda principios básicos como el de propiedad, principios básicos como el de seguridad, el de libertad personal, en pos de bienes mayores. Es decir, a ti desde el momento en que te están diciendo que a ti te pueden ocupar tu casa mientras la persona que la ocupa sea un paria social, una familia desfavorecida, y entonces pues que por lo tanto tiene derecho a quitarte tus bienes, desde que eso se implanta en la cabeza de la gente, se empieza a permitir que sucedan cosas como la que te sucedió en el tren a ti, Elisa. El hecho de que te vayan a quitar una maleta y te digan, no, bueno, es que yo no puedo hacer nada contra esta persona, que el pobrecito no tiene otro recurso que robarte. Y al final llegamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando ya empiezas a cruzar determinados umbrales y te pasa que no puedes andar tranquilo por la calle y te pasa que estás viendo cómo le están robando el bolso a la señora a la derecha y das 10 pasos más y se lo están robando otra señora a la izquierda y sabes que el siguiente vas a ser tú, empiezas a darte cuenta de dónde está el problema. Y eso está pasando en sociedades como la de Barcelona, y empiezan a darse cuenta de que hay grandes diferencias entre cómo se gestiona una ciudad y cómo se gestiona. Es una cuestión de incentivos. El ejemplo que has puesto, Elisa, me parece muy paradigmático. Bruselas es la ciudad más insegura de toda Europa. Y la segunda, Barcelona. Y es una cuestión de incentivos, pero claro, si la policía no puede actuar cuando se está cometiendo un delito porque eres inmigrante, o cuando se te detiene, como pasa en España, por haber robado una cartera o haber cometido un hurto, y a las 3 horas estás en la calle, pues entonces, pues digamos que el incentivo para poder seguir delinquiendo es evidente. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tercio, porque esta semana ha habido muchas noticias de calado a nivel internacional. Y como a mí siempre me gusta estar rodeado de los mejores, pues contamos con el inmenso honor de contar con Florentino Portero, que es historiador y el mejor analista de relaciones internacionales de España. Don Florentino, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por la presentación. No estoy acostumbrado. Bueno, pues yo solo digo verdades y eso es cierto. Uno de los mejores analistas de relaciones internacionales el mejor, de España, Manuel. sin duda. Muy buenos días, Florentino. Bueno, Florentino, hay muchos temas que han sucedido esta semana. A mí me gustaría, si te parece bien, empezar por esos terribles atentados que han sucedido en Afganistán, que se han costado la vida de 3 españoles. Y una de las cuestiones que yo creo que sorprenden a todo el mundo es que eran turistas. Afganistán se ha convertido en un destino turístico de altísimo riesgo. No sé, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Parece ser que se trata de un atentado cometido por Estado Islámico contra el régimen talibán, pero insisto, aparte de la violencia que se ve en este país, me sorprende mucho que se haya convertido en un destino turístico. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar comparto la sorpresa. O sea, yo soy español. España, el Reino de España, tiene embajada y consulado en Afganistán, pero por las circunstancias que se están viviendo, la embajada está provisionalmente en Qatar y el consulado estaba en Pakistán y no sé, también lo han movido a Qatar. Pero ciertamente nuestros diplomáticos no están allí porque no se dan circunstancias para ello. Si uno repasa la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es una página escrita fundamentalmente para los españoles que tienen que viajar por motivos de trabajo, turísticos, culturales o lo que sea, pues el mensaje básico es, mire, si es posible, no vaya usted a Afganistán porque no hay condiciones de seguridad en absoluto. Por lo tanto, es mejor a lo mejor descubrir Cuenca, que para los señores de Cataluña puede ser un lugar realmente ignoto, o ir a otros lugares más exóticos, pero mucho más seguros, como puede ser Malasia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es muy sorprendente que, dadas estas circunstancias, teniendo en cuenta que Afganistán lleva algo así como 30 años en una sucesión de guerras, que son guerras civiles y guerras internacionales, donde hay muchísimo armamento disperso y donde todos sabemos que se sigue viviendo todavía una guerra de baja, o por dicho, un conjunto de guerras de baja intensidad en Afganistán, por una parte entre los talibán y el Estado Islámico, y por otro lado entre los talibán y otros grupos étnicos
o situados más al norte o al noreste del país, pues ciertamente no es prudente ir. Naturalmente somos libres, los españoles podemos viajar donde queramos, pero eso sí, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. Y es cierto y es innegable que el Ministerio ha hecho todo lo posible para desanimar a aquellas personas que quieren viajar a Afganistán o a lugares en el planeta que reúnen la falta de condiciones que tiene Afganistán. Florentino, eso ha sido, bueno, pues en las últimas horas seguimos muy pendientes de toda la información al respecto, pero lo que sí ha sido determinante esta semana es ese intento de magnicidio, de ese atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fico, un atentado que además ha sido aprovechado por el propio presidente del gobierno para hablar de la violencia política y de, bueno, pues que esto supone, es una cosa relacionada con el auge de la extrema derecha en Europa. No sé, me llama especialmente la atención cómo ha hilado ese particular relato utilizando como gancho este atentado terrible sucedido en Eslovaquia. ¿A qué responde este atentado? Y si nos puedes explicar un poco la figura de Robert Fico, del primer ministro. Bueno, en primer lugar, en tiempos normales hay un esfuerzo en la vida parlamentaria de cualquier sociedad avanzada por digamos, girar la política hacia el centro, es decir, la búsqueda de consensos. Cuando por determinadas circunstancias se va rompiendo la convivencia en una sociedad, lo que vemos es que empiezan a primar las posiciones extremas. De hecho, los constitucionalistas, a la hora de redactar una constitución o un texto normativo de rango superior, hacen un esfuerzo para crear instituciones que fuercen esos consensos. Por lo tanto, lo primero que hay que esperar de un político es que entienda que lograr la convivencia es su primera responsabilidad, su primera obligación. La convivencia no es una opción en un Estado democrático, la convivencia es un objetivo estructural. Bien, estamos viendo como en Europa, por el contrario, lo que se está haciendo es alimentar la polarización y en el caso de España levantar muros que impidan la convivencia. Bien, cuando se crispa una sociedad, pues determinadas personas que pueden tener menor equilibrio psicológico o estar más fanatizadas, sencillamente pues actúan de manera violenta. El personaje en cuestión, el primer ministro de Eslovaquia, pues no es nuevo precisamente en el terreno político. Es una persona muy discutida. Yo no diría que es precisamente el tipo de líder europeo que todos quisiéramos, y es de esas personas que ha alimentado la tensión. Y bueno, pues si echamos leña al fuego, lo más probable es que las llamas crezcan. Y sencillamente en Eslovaquia ha ocurrido algo que puede ocurrir en otros sitios y que para nada es ejemplar y que nos debe preocupar mucho sobre el futuro de Europa. Un último comentario, Florentino, tan solo tenemos un minuto. Esta semana, según ha anunciado el presidente del gobierno, se va a producir el reconocimiento unilateral por parte de España del Estado palestino. ¿Esto tiene sentido? En primer lugar, es una irresponsabilidad. En segundo lugar, no tiene sentido desde la política internacional. En tercer lugar, el presidente del gobierno español está instrumentalizando una causa que es muy dolorosa y muy triste, que es la causa palestina, para hacer política interior en el marco de unas elecciones europeas. Es una manera de tapar las miserias propias, creando una agenda de debate que movilice a parte de sus votantes y cree incomodidad en la oposición. En estos momentos el mundo está en general muy centrado en la crisis general de Oriente Medio, y dentro de la crisis general de Oriente Medio en la particular de la causa palestina. El gran debate en estos momentos es qué hacer al día después de que hipotéticamente Israel logre decapitar a Hamás. Y ese es un tema al que están dedicando horas los Estados árabes, Israel y sobre todo Estados Unidos. Y se va generando un cierto consenso. De ahí la última bronca dentro del gobierno de Israel. Y si España actuase de manera responsable, estaría colaborando en ese debate y estaría no solamente aportando ideas, sino aportando medios. Es decir, si hay que crear una milicia internacional para ocupar
la franja de Gaza, pues no estaría de más que España dijera, oye, estamos dispuestos a colocar pues 1.000 soldados a las órdenes de un comandante que puede ser, no sé si saudí o norteamericano o lo que sea, porque eso es lo que urge en estos momentos, el garantizar la seguridad de Gaza al día después, el reconocer un Estado que no existe, que no tiene gobierno, que no tiene ciudadanía, que no tiene territorio y que no tiene parlamento, es una irresponsabilidad y es una forma, digamos, poco ejemplar de ordenar un debate electoral, en este caso de las elecciones europeas. Florentino Portero, historiador y, como digo, insisto, el mejor analista de relaciones internacionales. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues simplemente un pequeñísimo comentario, Elisa, sobre esto del reconocimiento a Palestina, que el presidente está haciendo gala de ello. ¿Qué te parece? Me parece que bueno, ya se ha bajado lo poco que le quedaba con la señora Díaz, con sumar, restar, multiplicar y dividir y todos los extremistas que hay en el gobierno de España, y esto era una cesión, supongo que también para seguir manteniéndose en su poder, en la Moncloa, en su colchón nuevo, y la verdad es una pena que seamos siempre los que nos salimos de todo, es decir, hay un camino que es el camino de la verdad, de la democracia, y que Israel está enfrentando una guerra crudísima después de un atentado que ha sido masacre, que están matando a las mujeres israelíes, que las están despedazando, y nos estamos poniendo pues del lado terrorista. Un reconocimiento además que se hace sin el apoyo, sin acuerdos y la negociación con el principal partido de la oposición, lo cual es inédito en España. Adrián, hemos hecho una encuesta, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué tal, Manuel? Pues sí, hemos hecho la encuesta a raíz del último informe sobre la criminalidad en España y preguntábamos cómo creen los oyentes que ha evolucionado la seguridad en su barrio, en su ciudad o en su pueblo en los últimos años. Dábamos 3 opciones: si ha mejorado, si todo sigue igual o si ha empeorado mucho, y los oyentes o la ciudadanía pues está preocupada y cree que el 80% pues ha empeorado mucho esa seguridad. 80% cree que ha empeorado mucho. Bueno, estos son los problemas reales de la gente y no lo que se discute muchas veces en el Congreso. Eso es, y también nos han dejado estas notas de voz nuestros oyentes. En mi ciudad, y no es una ciudad muy grande, ha ido a peor. Tiene mucho que ver con que hay mucha población ilegal, mucha población que está regular, no hay trabajo, pero ha ido a peor. La delincuencia a peor. Buenos días. Respecto a la inseguridad ciudadana en este país, es aberrante. Cada día hay más asesinatos, cada día hay más robos, cada día hay más violaciones, cada día hay más inseguridad, gracias al ministro del Interior. Buenos días. La criminalidad ha subido mucho. Se percibe y se siente y se ve y se padece. Concretamente en mi caso, en un mes, siendo además por la mañana, he esquivado yo 2 asaltos yendo a trabajar. En mi ciudad y pueblos limítrofes es una auténtica vergüenza como cada día se permite la ocupación, y no solo ello, sino el ataque de las personas. Buenos días, hablo desde Valencia. En mi calle y las adyacentes, los viernes, sábado y domingo se forma una batalla campal de vandalismo, incivismo, peleas, y aquí nadie hace nada. Buenos días, señor Llamas. Bueno, pues estoy escuchando a Milei. Estoy escuchando a Milei y me da la sensación de que puede ser el despertar de España. Porque escuchando la voz del mulo que tenemos gobernándonos, mandándonos más que gobernándonos, desde luego este puede ser el principio del fin del carente de vergüenza Sánchez. Ojalá que sea así. Gracias. Roberto, me has pedido palabra, tienes 20 segundos. Me sobra. Mira, a Pedro Sánchez le felicitó jamás y le ha cogido gusto a eso. Aquí tiene una cosa clarísima. Israel se enfrenta en una guerra por su existencia. Es decir, lo que se está aquí en juego es la aniquilación o no de Israel. Si jamás baja las armas y entrega a los rehenes, termina la guerra. Si Israel baja las armas, desaparece. Totalmente de acuerdo. Bueno,
Luis Fernando Quintero. Un placer, te veo esta tarde. Nos vemos esta tarde, efectivamente. Roberto, muchísimas gracias. La primera vez que vienes a Trinchera de muchas. Y Elisa, lo mismo, un auténtico placer. Ya sabéis que aquí me tenéis para guerrear las veces Aquí que haga estamos, falta. atrincherados. Y a todos vosotros, oye, que seguimos ahora cultura financiera con Luis Alberto Iglesias y antiwokismo, importante lo que está sucediendo en Canadá, con Nuria Richard. Continuamos. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.